Bueno, en el siguiente video estaremos resolviendo un ejercicio mediante el método de la disección. Dada una función de grado 3, una función polinómica, te dice demuestre que tiene una raíz entre dos enteros consecutivos. Luego te da una tablita de valores a completar y te pide que des una cota superior para el error en la quinta iteración. Primero analizamos nuestra función. Como sabemos, es una función de grado 3 y una función polinómica. Es continua en todos los reales. Entonces, va a ser continua en cualquier intervalo que nosotros tomemos. En este caso, tomo el intervalo de 1 a 2. Primero, evalúo el comportamiento de esa función en los extremos del intervalo que yo tomé. Evalúo la función en 1, me va a dar algo negativo, es decir, va a estar por debajo del eje de abscisas. Y en 2 me va a dar algo positivo, va a estar por encima del eje de abscisas. Entonces, puedo decir que como en 1 la función es menor a 0, negativa, y en 2 la función es mayor a 0, por el teorema de Bolzano, se sabe que existe un C que pertenece a ese intervalo abierto, 1, 2, tal que f en C va a ser igual a 0. Es decir, va a existir un X tal que ese X en la función va a ser igual a 0. Una raíz. Bueno, el método de la bisección pueden encontrarlo en el Salas capítulo 2, límite y continuidad. Este método se utiliza para encontrar las raíces de una función que es continua en un intervalo abierto, donde f de a, la función en los extremos, tienen signo opuesto. En cada iteración se divide el intervalo a la mitad y se selecciona un intervalo que va a contener a la raíz. Para eso nos armamos una tablita. Esta tablita tiene 5 iteraciones en donde va a tener un extremo inferior, un extremo superior, un punto medio, un valor medio y el valor de la función en ese punto medio. Y luego nuestro nuevo intervalo. Por ejemplo, mi intervalo que yo tomé es de 1 a 2. Como dijimos, en 1 la función es negativa, en 2 la función es positiva. Ahora buscamos el punto medio para aproximarnos cada vez más a esa raíz. El punto medio entre 1 y 2 va a ser 1,5. Sumo los extremos y lo divido 2. 1,5, evalúo la función en 1,5 y me va a dar un valor negativo. La función en 1,5 es negativa. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo intervalo que yo voy a tomar? Va a ser desde 1,5 hasta 2. Porque en este intervalo es donde mi función cambia de signo. Es decir, voy a estar más próximo a mi raíz, porque en ese intervalo va a estar mi raíz. Entonces, completamos la tablita con los valores que encontramos. El extremo inferior 1, extremo superior 2, punto medio 1,5, el valor de la función en ese punto medio y el nuevo intervalo que vamos a tomar. Pasamos a la siguiente iteración. En este caso, como dijimos, en 1,5 la función es negativa, en 2 la función es positiva. Buscamos el punto medio de ese intervalo, así me aproximo cada vez más a mi raíz. En este caso, el punto medio, la suma de los extremos dividido 2, es 1,75. Evaluamos la función en 1,75, me va a dar un valor negativo.
Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo intervalo que yo voy a tomar? De 1,75 a 2, porque en 1,75 la función es negativa y en 2 la función es positiva. Por lo tanto, en ese intervalo va a estar mi raíz. Completamos los valores, extremo inferior, extremo superior, punto medio, la función en el punto y nuestro nuevo intervalo. Y así completamos la tablita, en la cual voy a tener mi extremo inferior, que en este caso me da negativo, el extremo superior me da positivo, y el punto medio, que la función en el punto medio me va a dar un valor negativo. Entonces el nuevo intervalo va a estar dado por donde hay un cambio de signo. El cambio de signo se da en este intervalo. Entonces el intervalo que voy a tomar, el nuevo intervalo, va a ser de 1,5 y 2. Y así voy tomando los distintos intervalos y cada vez mi longitud, la longitud del intervalo, que en este caso va a ser b menos a, que es b y que es a, b es el extremo superior. Esto es b. Y a es el extremo inferior. Entonces la longitud de mi intervalo en este caso va a ser 2 menos 1. 1. Cada vez, como se puede ver, se va a ir reduciendo la longitud de mi intervalo, porque al buscar un punto medio, mi error al encontrar la raíz se va reduciendo en cada iteración que yo haga. Por último, te pide dar una cota superior, si se puede, para el error absoluto en la quinta iteración. En el SALA podemos encontrar que b menos a dividido 2 a la n, n es la cantidad de iteraciones, es una cota superior del error que cometeríamos al tomar mn, el punto medio, como una aproximación de c, de nuestro c, de nuestra raíz. Entonces, como nuestro intervalo estaba dado por AB, que en este caso era 1, 2, el número de iteraciones, te piden la quinta, es igual a 5, calculamos 2 menos 1, 2 a la quinta, te va a dar un error absoluto. Es decir, la cota superior del error absoluto en la quinta iteración es de 0,03125. Bueno, en el ejercicio número 3 te da una función seno de x más 3. Te dice que, al igual que en el otro, demuestres que tiene una raíz entre dos enteros consecutivos y te pide cuántas iteraciones son necesarias para que la aproximación entre ella y el error absoluto sea menor a 0,01 y que halles una raíz. Bueno, analizamos nuestra función. Seno de x es una función continua, x más 3 también, entonces por álgebra de funciones continuas, por suma de funciones, va a ser una función continua. Y en particular lo va a ser en cualquier intervalo que nosotros tomemos. En este caso tomamos el intervalo de menos 3 a menos 2. Al igual que en la otra, evaluamos la función. Nuestra función en los extremos. Acuérdense que estamos trabajando con un seno, lo cual la calculadora tiene que estar en radianes. Evaluamos la función en menos 3, te va a dar un número negativo. Evaluamos la función en 2, te va a dar un número positivo. Como dijimos, el menos 3 es menor a 0, el menos 2 es mayor a 0. Entonces, por el teorema de Bolzano, se sabe que existe un C, tal que pertenece al abierto
de menos 3 a menos 2, tal que la función en SC va a ser igual a 0. Va a tener una raíz, tal que la función en ese punto va a valer 0. En este caso pide la cantidad de iteraciones necesarias. El error máximo después de n iteraciones en el método de la bisección está dado por el error menor a la longitud del intervalo dividido 2 a la n. N es nuestra incógnita, que es el número de iteraciones. Entonces, tengo mi intervalo inicial, que fue el que yo tomé, a igual a menos 3 y b igual a menos 2. Mi longitud del intervalo entonces va a ser 1 y el error que me pide la consigna es del 0,01. El cálculo del número mínimo de iteraciones necesarias está dada por el error menor o igual, tiene que ser menor o igual a la longitud del intervalo sobre 2 a la n, que n es lo que yo quiero encontrar. Hago el despeje, me queda que n tiene que ser mayor a aproximadamente 6,64. Por lo tanto, podemos decir que se requieren 7 iteraciones para garantizar un error menor a 0,01. Al igual que en el ejercicio anterior, yo quiero aproximarme a la raíz, entonces voy a tomar primero el intervalo que yo elegí, de menos 3 a menos 2, en el cual la función es negativa, en 2 la función es positiva, por lo cual va a haber una raíz en ese intervalo. Tomo el punto medio de ese intervalo, el cual me va a dar menos 2,5. Evalúo la función en ese punto medio, me va a quedar un valor negativo. Es decir, ahora el nuevo intervalo que yo voy a tomar va a ser de menos 2,5 a 2, porque es donde hay un cambio de signo, es decir, que va a haber una raíz en ese intervalo. Al igual que en el ejercicio anterior. Entonces me armo una tablita con 7 iteraciones, las necesarias para que el error sea menor al 0,01. En el extremo inferior, la primera me da negativo, el extremo superior me da positivo. En el punto medio la función era negativa. Tomo un nuevo intervalo y así con cada intervalo hasta llegar al último intervalo, donde la longitud del intervalo, que es decir, b menos a, tiene que ser menor, dividido 2, tiene que ser menor al error. Efectivamente, llegamos a que la longitud dividido 2 es menor al error que yo quería, o que la consigna me pedía. Por último, te pide la cantidad de iteraciones necesarias para un error menor al 0,000001, o 1 por 10 a la menos 6. Entonces, en nuestro intervalo inicial teníamos que A era menos 3, B era menos 2, la longitud del intervalo 1. Ahora mi error va a cambiar. Entonces, calculo el mínimo número de iteraciones que son necesarias y despejo n. Finalmente, obtengo que n tiene que ser mayor a 19,9. Es decir, se requieren por lo menos 20 iteraciones para garantizar un error menor al
0,00001.